Bienvenidos a Consumidores en Acción. ¿Cómo están del otro lado? Bueno, hoy les traemos un tema muy importante para que tengan en cuenta. Hace semanas hablamos del tema de las prepagas y, bueno, los aumentos que se están dando en este último tiempo, los aumentos que se han autorizado a través del gobierno para que se aumenten las cuotas de estas prestaciones. Y, bueno, eso genera una serie de inconvenientes y además prestaciones que no se pueden cumplir, o que las prepagas directamente no las quieren reconocer, y bueno, ahí el usuario, el consumidor, tiene un inconveniente de tener que, bueno, presentar amparos, hacer algún tipo de reclamo y demás para que le otorguen esa prestación que obviamente tiene que ver con el derecho a la salud. Bueno, hoy estamos con Valeria Vaccaro, la doctora Valeria Vaccaro de la Oficina de Asesoría al Consumidor, que ya le damos la bienvenida para hablar sobre estos temas, y tenemos unas abogadas especializadas en el tema, ¿no?, que están viendo, bueno, cómo aumentan las demandas judiciales y los amparos para, bueno, que cumplan las empresas con estas prestaciones. Sí, exactamente, Alejandra. La realidad es que la semana pasada hablamos un poco sobre la problemática en sí, ¿no?, sobre cómo este sistema presenta grietas, la manera en que se fueron dando los aumentos durante todo este año, cómo se traslada, ¿no es cierto?, esto a las cuotas, y los incrementos muchas veces llevan a los usuarios a tener que cambiar de plan, o les quitan de las cartillas, claro, a sus médicos de confianza, de cabecera, especialistas, quizás en el medio de un tratamiento. Esto es un dato que lo afecta aún más todavía al usuario y a la usuaria, que hace sus esfuerzos para poder cumplir con el pago. Y nos pasa también una situación muy especial a quienes estamos detrás de las asociaciones de defensa del consumidor, de la asesoría jurídica, en este caso, que prestamos dentro de la Asociación de Empleados de Comercio, que es, bueno, una vez que agotamos la instancia extrajudicial, con las intimaciones, con los mails, con los reclamos, las notas, cuando también las cartas documentos no son contestadas y tenemos un silencio por parte de la prepaga y el tiempo va corriendo y la situación de salud se agrava, necesitamos recurrir a un profesional del derecho, es decir, a alguien que realmente nos pueda acompañar en una instancia ya judicial para lograr esa cobertura. Entonces, nosotros aquí siempre contamos con la referencia de dos colegas, de dos abogadas, que ellas son muy destacadas, además pertenecen también al Instituto del Colegio de Abogados y son miembros de una serie infinita, ¿no?, de lugares y de espacios donde tienen su reconocimiento, que son las doctoras Julia Canet y Karina Maceo, que les damos la bienvenida a ambas por dedicarnos este tiempito y poder brindarnos un poco bueno, la realidad que sucede una vez que ya el usuario o la usuaria toma noticia y asume, porque muchas veces cuesta, ¿no?, que lo puedan asumir, que tienen que iniciar una acción judicial para poder obtener la prestación de salud que les es requerida por su profesional médico, ¿no? Así que las escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo el equipo? Muchas gracias por la invitación y bueno, acá estamos para responder las dudas, y es exactamente como vos decías. En épocas de crisis se ven cada vez más reclamos y más prestaciones que dejan de ser cubiertas por tanto las empresas de medicina prepaga como las obras sociales. Así que bueno, celebramos este espacio para que todos puedan acceder y conocer los derechos que como pacientes les están, digamos, reconocidos por leyes especiales y por supraconstitucionales. Es importante en este sentido, Vale, destacar, con respecto a lo que vos decías, el tiempo se va pasando, las cartas documentos y demás, los tiempos, si uno, digamos, conoce la temática y está acostumbrado a trabajar en esta área, sabiendo que los tiempos de la enfermedad, los tiempos de la salud son cortos, no son muy largos, afortunadamente todavía, y a pesar de que se ha venido multiplicando exponencialmente el número de acciones de amparo, afortunadamente digo, el Tribunal Federal, que es donde tramitan todas las acciones en materia de medicina prepaga, les da prioridad, las acciones se tramitan rápido, enseguida se corre el tratado de la prepaga, el procedimiento es muy ágil
y bueno, nos permite, por ejemplo, cuando son cuestiones, porque también dentro de las propias prestaciones de salud hay algunas que son más urgentes que otras. Por ejemplo, no sé, digo, un tratamiento de fertilización asistida puede esperar 10 días más que un trasplante de médula o una medicación oncológica. Esto también lo evalúa la justicia y de acuerdo a la urgencia del caso también se agilizan los trámites procesales. Así que eso constituye una relativa tranquilidad para el paciente que no tiene forma de solventar la prestación, cuya prepaga se la está negando, de que la justicia le va a responder en un tiempo idóneo como para que su salud no se vea perjudicada, ¿no? Sí, claro. Exactamente, Julia, un poco esto es lo que nosotros estábamos viendo, ¿no? Que muchos usuarios y usuarias tienen temor a que esto les lleve mucho tiempo. Entonces dice, yo prefiero quizás cubrir ese medicamento que en definitiva me están denegando, o prefiero quizás pagar por mi cuenta los honorarios del profesional y luego pedir el que la medicina prepaga me devuelva el dinero, ¿no? Es también un poco lo que nos comentan. Sí. Ustedes, dentro de su profesión y de lo que tienen como ya de tantos años de estar en el tema, ¿esto es algo que lo recomiendan, no lo recomiendan? Porque muchas veces vienen acá diciendo que incluso tienen temor a que la medicina luego se desaparezca, que cierre sus puertas, ¿no? O que de repente ese profesional decida irse de la medicina prepaga, porque ellos también, los profesionales médicos, sufren, ¿no? Un recorte, lo hemos visto, ¿no? En todo esto que están haciendo también, reconociendo un poco su trabajo y pidiendo aumentos, están pasando también por otra crisis. ¿Esto cómo lo ven ustedes? Si realmente es conveniente o no es conveniente. Mira, como te dijo Juli recién, el tiempo de la justicia es un tiempo absolutamente acorde con la patología y con lo que se solicite en el amparo, digamos, para la cobertura de la prestación que necesita el paciente. De todas formas, nosotras siempre lo hablamos con el paciente en una consulta personal, porque los tiempos de la enfermedad y los tiempos del paciente no son los mismos tiempos ni de la justicia ni de uno mismo. O sea, nosotros podemos aconsejar al paciente que viene al estudio desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia y conociendo los tiempos del tribunal y cómo se manejan, y le podemos dar una aproximación de tiempo que puede demorar una acción de amparo. Pero siempre le recomendamos, como esto es un padecimiento tan subjetivo y hace a un sufrimiento que se agrega a la patología del paciente, que lo hable con su médico, para ver si, bueno, si por ejemplo 2 semanas podrían retrasar o perjudicar su tratamiento, o si estamos a tiempo de interponer un amparo. Le explicamos perfectamente cómo es el procedimiento, cómo es el trámite administrativo previo, cómo se tramita el amparo, los tiempos aproximados del tribunal, porque ahí ya una vez que nosotros ingresamos el amparo, queda en manos de la justicia y los tiempos no los podemos manejar nosotros, pero bueno, tenemos un conocimiento aproximado de lo que puede durar. Le damos todo ese panorama y también le damos la opción 2, que sería para nosotros siempre la segunda, porque si estamos a tiempo preferimos siempre el amparo. La opción 2, que es, digamos, ir luego por la vía de recupero con otra acción completamente distinta al amparo, pero también se lo planteamos como una alternativa porque hay veces que la ansiedad o la angustia que tiene ese paciente no permite que vaya a un amparo con tranquilidad, digamos, sabiendo que el plazo es corto. Claro. Exacto. La decisión es siempre del paciente, digamos. Además está la cuestión de que hay veces lo puede solventar, hay veces el paciente por las características de la prestación o por el costo de la prestación tiene la posibilidad de alguna manera de solventarlo económicamente y después con tranquilidad gestionar un recupero. Y hay veces que directamente es imposible para el paciente por el costo de la prestación. Entonces, hay situaciones donde no le queda más remedio al afiliado de la empresa de medicina prepaga que recurrir a la vía judicial si pretende obtener la cobertura porque no lo puede afrontar de manera particular. En los casos en que sí puede, en que está en condiciones, siempre el consejo, como decía Cari, que hable con el médico. Porque a la persona, la voz, la palabra que la tranquiliza es la del médico que le dice no pasa nada si empezás el tratamiento dentro de 10 días o de 15 días. Para nosotras la verdad que es mucho compromiso asumir esa responsabilidad de decirle al afiliado, no, mirá, espera, porque
uno nunca puede dar absoluta certeza de cómo van a resultar las cosas, ni nos parece que sea nuestro papel, digamos, obligar, por así decirlo, o imponerle al cliente una toma de decisión de este tipo. Si la persona lo quiere pagar, que sepa que nosotros haremos todo lo posible por después recuperar ese dinero. Y si no, si está a tiempo, si el profesional le dice que puede esperar este tiempo que es mínimo y es razonable, como recién estábamos explicando, preferimos, por supuesto, la vía de amparo. Claro. Bien, y el tema de las restricciones en las coberturas, ¿están aumentando los reclamos en relación a las restricciones que han impuesto las prepagas o las distintas prestadoras en relación a este tema? Y vos sabés que justamente hablábamos con la Jueza Federal la semana pasada y nos decía que de recibir un amparo por día, actualmente están recibiendo entre 2 y 3. ¿Por qué? Porque no por prestaciones carísimas, ni por prestaciones raras, ni por tratamientos experimentales, ni por cosas novedosas que todavía no están dentro de la ley, sino por prestaciones básicas. Incumplimiento de la ley de discapacidad, medicación oncológica, tratamientos básicos de rehabilitación. Entonces, bueno, lo vemos con mucha preocupación porque sabemos que en épocas de crisis aumentan todos los reclamos y aumenta también la judicialización, pero la verdad que lo vemos con muchísima preocupación porque nosotras al estar del lado del paciente entendemos el sufrimiento que atraviesa en esta etapa en que está enfermo y encima no puede acceder al tratamiento o a la cobertura, sabiendo que eso quizás le salve la vida. La verdad que no, lo vemos muy preocupante y vemos que esto va increciendo. Sí, realmente es alarmante porque si de una pasan a 3 es muchísimo y bueno, teniendo en cuenta no lo perverso de estos sistemas, ¿no? Que por un lado te aumentan considerablemente la cuota, el importe que uno tiene que abonar para tener una mejor prestación, porque quien paga una prepaga supone que va o pretende tener una mejor prestación que si tiene algún otro tipo de prestador de salud, pero a la vez eso no mejora la calidad, sino que todo lo contrario, ¿no? Va cada vez en detrimento de las prestaciones y de los tratamientos que el paciente necesita. Esa es una queja constante acá en la oficina, la gente que le cuesta muchísimo hacer frente al pago de la cuota porque digamos, también que los aumentos que se han ido autorizando tienen que ver con la situación inflacionaria de nuestro país. Pero realmente, hoy en día, pagar una cuota para un grupo familiar de una empresa de medicina prepaga es prácticamente prohibitivo. Claro. Entonces, el que la puede pagar se encuentra con que cuando necesita una prestación que sale un poquito de lo común, por así decirlo, y necesita una determinada medicación oncológica, una prótesis para hacerse una cirugía o una prestación para una persona con discapacidad, ya no se la quieren cubrir. Entonces la gente con toda la razón se indigna porque además muchas veces hay gente que viene y dice yo hace 30 años que pago, hace 40 años que pago y nunca usé los servicios. Digamos, a veces nos cuesta a nosotros explicarle a la gente que las empresas, si hace mucho, hace poco, o lo que fuera que es afiliado, en realidad no lo toman muy en cuenta a la hora de decidir si le brindan o no las prestaciones. Las decisiones pasan por otro lugar y que generalmente es el lugar de la disponibilidad económica. Este aumento de 1 a 3 en cantidad de acciones de amparo que se interponen en los tribunales federales, no es la primera vez que ocurre que proliferan así las acciones en cantidad y después la cosa se calma, porque esto va al ritmo de las dificultades económicas que tenga o no tenga el país, digamos, de un contexto más macro que es la situación del país, la situación inflacionaria y demás, que repercuten, por supuesto, en todos los estratos de la sociedad, y este es uno de ellos. Claro, también está el tema, ¿no?, de en el caso de las prestaciones que por ahí las empresas se niegan a dar, o en algunos casos también exigen un copago. ¿Sobre ese tema también tienen algún tipo de reclamo? Sí, es habitual también, pero muchas veces sucede que el copago lo pide el médico, no la empresa. Entonces, bueno, ahí ya se complejiza la cuestión porque
en realidad no deberían pedirlo, pero muchos pacientes acceden a pagarlo por el tema de la confianza que le tienen al profesional. Sabemos también que hay otra problemática subyacente en la salud, y es que, bueno, que pagan muy poco también a los profesionales, los aranceles de la cirugía. Entonces, bueno, muchos piden ese plus, esa especie de plus, y la verdad que es un tema muy sensible, y también lo hablamos con los pacientes, porque muchas veces no pagarlo implica cortar el vínculo de confianza con el médico. Sí. Entonces, bueno, nosotros los asesoramos, pero también siempre la decisión depende de cada persona que nos viene a visitar, ¿no? Claro. Y decía Julia, siempre la queja constante que vemos en el estudio es: doctora, primero te dicen, jamás hice un estudio jurídico, nunca inicié juicio por nada, yo no puedo creer que porque estoy enfermo tengo que iniciar, necesito algo, tengo que iniciar contra la prepaga una acción de amparo. Y segundo te dicen, che, pero no evalúan que yo hace 20 años que pago los aportes y que pago la cuota y que solo me hago, por ejemplo, los controles ginecológicos. Claro. Y no es la evaluación, ¿viste? Claro. Pero es difícil para hacérselo comprender a cada uno de los usuarios también, porque tiene una cierta lógica lo que vienen a plantear. Claro, es que es como hablábamos la otra vez con Claudio Boada, ¿no? Que se ha perdido, es decir, este no es un sistema solidario en el cual, bueno, sí, porque aporté toda la vida, después cuando necesito voy a recibir proporcionalmente ese aporte que hice, ¿no? Y así que bueno. Y les hago una pregunta más que a veces también lo vemos, ¿no? En la asociación. ¿Hay algunas prepagas que son más proclives, por ejemplo, a desgastar a los usuarios en ese reclamo? Hay otras que, sin embargo, uno sabe que detrás hay un colega o hay determinada política empresarial que intenta por alguno u otro medio tratar de que no se llegue al recurso de amparo, que también nos lo dicen, ¿no? Cuando vienen a reclamar, yo no puedo creer que tengan que hacer un recurso de amparo por esto, o yo siempre pensé que para la empresa era una mancha, esto también recuerdo escucharlo muchas veces, que te hagan un recurso de amparo como si fuese un castigo. Entonces, muchos mitos que hay detrás de todo esto que nosotros, bueno, como profesionales de derecho sabemos que son cuestiones que se pueden instalar en el común de la gente, pero que en definitiva es parte de las políticas de la empresa ir desgastando. Y esto no le incumbe solo a la medicina prepaga, ¿no? Le incumbe a las telefónicas, sí, a las entidades bancarias y demás. ¿Ustedes notan esto y hay alguna diferencia entre algunas empresas locales de medicina prepaga, ya que Rosario tiene una presencia muy importante de empresas locales, con las otras, las más conocidas a nivel nacional? Sí, totalmente. Lo notamos. No vamos a dar nombres, pero ocurre. Nos encantaría igual, sí. Pero no digamos nombre. No lo vamos a hacer. Pero sí, lo que ocurre con algunas empresas es que no hay un interlocutor válido que pueda tomar ningún tipo de decisión. Entonces, hasta lo más mínimo, como vos decís, no puedo creer que por esto tenga que interponer un amparo. Nosotras mismas no podemos creer a veces contra algunas empresas tener que ir a la justicia por una tontería que puede ser resuelta por otra vía. Lo que pasa es que no hay, por ejemplo, en Rosario, alguien con quien podamos hablar, inclusive cuando los abogados de algunas empresas son gente con la que nosotros hace muchos años que estamos en esto, conocemos a todos y tenemos buena relación con todo el mundo, de manera que podríamos negociar, pero los abogados no tienen instrucciones para eso, entonces todo lo tienen que mandar a Buenos Aires y termina llegando siempre a una instancia judicial. En tanto que otras empresas, tanto las que son locales como algunas que también tienen sede central en Buenos Aires, pero que se ocupan de tener a personas en cada localidad con instrucciones o con facultades suficientes como para brindar una respuesta en tiempo y forma a los requerimientos. Eso ayuda mucho, eso evita muchísimas demandas y creo que está bien, que puede ser, como vos decís, Vale, que sean políticas de desgastar a los afiliados, no sé qué cálculos hacen ellos para determinar qué les conviene hacer en ese sentido. Sí, lo que nosotros podemos decir es que el hecho de que haya un interlocutor con facultades suficientes y con capacidad de negociación hace que la cantidad de demandas sean muchísimas menos.
Sí, coincido plenamente y también coincido en que los colegas aquí en Rosario nos conocemos y sabemos incluso de la buena fe de muchos diciendo lamentablemente no tengo instrucciones, ya mandé 5 mails, pero si desde legales de Buenos Aires no me dan instrucciones, no tengo dentro de las facultades poder hacerlo. Entonces hasta, bueno, te diríamos para recomendar, a veces cuando uno dice qué medicina prepaga me recomendás, yo recomendaría esa, que el abogado que esté en Rosario tenga facultades para poder resolver los problemas. Parecería ser que ya no pasa por calidad de prestaciones, sino por la posibilidad de qué es lo que va a pasar si hay algún incumplimiento. Claro. Siempre hay que pensar antes en a ver si qué va a pasar si tengo una dificultad. A ver, si tienen capacidad de resolverlo a la brevedad, me convendrá esa. Exactamente. Nosotros recomendamos en base a justamente a ese criterio. Es que sí, tenemos una, por ejemplo, que es, no vamos a nombrar, pero que es la queja máxima, es decir, no hay nadie en Rosario que te atienda, no hay nadie en Rosario donde me puedan decir si tengo cobertura o no, si me lo van a cubrir o no. Entonces, esa incertidumbre también es tremenda para una persona enferma, para un paciente. Y nosotros ya sabemos que hacemos la intimación previa y que tampoco vamos a tener respuesta, porque ya lo conocemos, ya sabemos la forma de trabajar y ya sabemos que no hay un interlocutor válido en Rosario, por más que nos plantifiquemos en el lugar, no hay forma de conseguir una respuesta. Entonces, esa prepaga va directo, digamos, nosotros le contamos todo esto al cliente y va a ir directo a un amparo, porque no va a haber forma de poder solucionarlo, lamentablemente, porque nosotros todas las veces que podemos solucionar, lo solucionamos. Y esto puede dar fe a todos los colegas que participan del Instituto de Derecho de la Salud, del Colegio de Abogados, porque pocos representamos a pacientes, pero muchos representan a obras sociales y empresas de medicina prepagas. Y se arma un canal, digamos, de negociación tan fácil y tan rápido, que para nosotros es ideal, porque nosotros estamos hablando de salud, de gente enferma, de gente que necesita ya la prestación, no diferirla. Entonces todo lo que podemos solucionar, todo lo solucionamos. El problema son estos paredones que levantan algunas empresas de medicina prepaga y algunas obras sociales también, que no hay forma de tener un interlocutor válido, aunque sea para comentarle lo que está pasando y ver si se puede solucionar por alguna vía. Claro, seguramente esto no es inocente, ¿no? Y tiene alguna finalidad concreta, que, bueno, pasaba por esto que comentaba antes Valeria, de desgastar a las personas y, bueno, que desistan del reclamo, paguen y, bueno, ya directamente no vuelvan a hacer ningún tipo de reclamo. Me da la sensación, porque no son empresas que no conocen cómo se maneja el sistema o cuáles son las obligaciones que deben tener como prestadores de salud, un derecho tan importante y una situación crítica que vive la gente cuando está en una situación apremiante de decidir o de tener que recibir un tratamiento urgente y no poder resolverlo. Es decir, ponerse en ese lugar es realmente terrible y bueno, que las empresas saben que es así y no es inocente esto. Bueno, desde acá hacemos un llamado, exactamente, a que los prestadores cumplan con ese deber, ¿no? De poner gente que resuelva inmediatamente una cuestión tan sensible como es la salud. Y alentar a los consumidores y a las consumidoras a que no se queden con los brazos cruzados, ¿sí? Por algo esto es Consumidores en Acción y por eso les hacemos llegar no solo la información, la educación de cuáles son sus derechos, cómo protegerlos, sino también que sepan que hay profesionales del derecho especializados, de confianza, que llevan adelante su trabajo y bueno, las chicas acá dan cuenta de la cantidad de veces que podemos leer en medios de comunicación noticias, ¿no? Noticias de la justicia federal que también acompaña, ¿no? Porque a veces se dice la justicia es lenta, la justicia no da respuestas. En este caso tenemos una justicia rosarina que da respuestas, pero para poder llegar a esas respuestas hay que ponerse en acción y hay que quizás perder ese miedo, tratar de llevar adelante la angustia de que uno ya padece, ¿no? Por la situación de vulnerabilidad que tiene la falta de salud, para decirlo de una manera como le gusta decir, ¿no? Justamente a la ONU, que la enfermedad es la ausencia de salud, y muchas veces, bueno, ir acompañado de algún afecto, de algún familiar, de alguien que nos pueda sostener si estamos solos o estamos solas en este reclamo. Así que nada, yo les quería agradecer muchísimo el tiempito que nos han dedicado, porque también esto contribuye a que quienes están en duda tomen la decisión de llevar adelante su reclamo hasta la última instancia,
porque esto es así, en todos los ámbitos del derecho del consumidor es una batalla que uno emprende, pero que si lo hace acompañado y por buenos profesionales, el lugar de llegada es el esperado y el deseado, y se reconoce nada más y nada menos que un derecho constitucional, como bien lo decíamos ahí, que es el derecho a la salud y el derecho también a ser tratado dignamente, ¿no? Porque la falta de cobertura incluso atenta con el trato digno y equitativo, contra una discriminación que se puede hacer entre aquellos personas que también tienen una discapacidad. Así que seguramente las vamos a volver a invitar con otros temas que estén vinculados al área que ya se especializan. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto que quedamos a disposición. Obviamente. El equipo de Derecho de la Salud a disposición para todo lo que necesiten. Gracias otra vez por la invitación. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, Valeria, qué tema es terrible, realmente, porque es una situación compleja cuando hay una persona enferma y no puede recibir el tratamiento o alguna, lo que sea, que necesite para mejorar su salud. Es realmente una situación crítica y a veces vemos que las empresas están totalmente deshumanizadas, ¿no? En este sentido, y bueno, es importante que la gente conozca sus derechos y bueno, y saber remarcar esto, me quedo con esto, ¿no? Que remarcar que existe una medida en principio que es el amparo, que es de solución rápida y que bueno, se puede hacer antes de iniciar alguna causa judicial, que lleva mucho más tiempo y es más engorroso, más costoso y demás. Exacto. Que la gente tenga en cuenta esto y que se asesore al momento, inmediatamente cuando le ocurre esta situación, para, bueno, ganar tiempo, ¿no? Porque en estos casos el tiempo es crucial. Exacto, exactamente. Por eso es importante no quedarse de brazos cruzados ni esperar que lleguen las respuestas, porque como decíamos, es parte de la estrategia dilatar esas respuestas, seguir con las negativas, a ver hasta cuánto uno puede resistir. Y la realidad es que esto es a lo que nosotros combatimos diariamente desde la asesoría jurídica al consumidor. Tenemos herramientas, derechos, hay leyes que nos protegen, la justicia siempre está de nuestro lado cuando hay una prescripción médica que así lo avala, el profesional mismo está diciendo que este paciente requiere de la cobertura, con lo cual eso va simplemente a tener que tramitar de manera expedita, como es el amparo. Saber que, bueno, sí también debe tener costos esto, pero bueno, esa situación requiere también de poder llegar a manos de un buen profesional, que esto sucede en todas las áreas, no solamente del derecho, recurrir a alguien de confianza, a un profesional que uno pueda confiar y sobre todo poner nada más y nada menos que su vida en ello, ¿no? Porque esto es lo que pasa con el tema de salud y medicinas prepagas. En otras ponemos el bolsillo, en estas ponemos la vida. Y sí. Bueno, sumamente importante para tener en cuenta. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ya saben, nosotros estamos de martes a jueves de 9 a 12:30 aquí en calle Corrientes 450, tercer piso. También nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp, que la atención allí es un poquito más amplia, es de 9 a 16 horas. Y también nos pueden mandar un correo electrónico a uniondeusuarios-y-consumidores@gmail.com o escribirnos a nuestras redes sociales, La Unión Rosario, o Instagram, consumidor.rosario, y allí está el número de WhatsApp 341-7547-010. Allí respondemos las consultas y también en el caso que necesitemos citarlo de manera presencial, les damos ahí un día y un horario para que puedan concurrir. Muchas gracias. Bueno, y hasta aquí hemos llegado en Consumidores en Acción de este día, que esperemos que les haya servido la información que hemos detallado aquí, así que nos volvemos a encontrar como siempre el próximo jueves en otra emisión de Consumidores en Acción. Muchas gracias.